¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de mi podcast, Jafe Inspirado. Antes que nada, quiero agradecer a Sudamerican Voices, esta escuela de formación vocal que hace que todo esto sea posible. Cualquier persona puede tener su podcast. Tú tienes que traer una idea y acá te lo producen todo. Bueno, mi próximo invitado yo lo conozco muy chiquitito, casi de la guata. No, es hijo de una gran amiga mía y es un gran psiquiatra. Es actor, es coreógrafo, es bailarín y nada, pues, y un gran psiquiatra y especialista más que nada ahora en el tema más de la alimentación. Así que con ustedes acá, José Tomás Bresky. Bienvenido, José. Gracias, Tomás. Javier. Qué rico tenerte acá. Para mí es un placer tenerte, Sí. en verdad un orgullo, yo que te conozco de tan chiquitito. Sí, pues nos conocemos de muy chicos. Sí, po, sí, po. Bueno, quiero saber, José Tomás, ¿por qué a ti te interesó la psiquiatría? ¿Cómo tú entraste al mundo de la psiquiatría? Siendo José Tomás, de muy chiquitito tenía una beta de actor, de artista, muy, muy presente. Tiene su tía, que es Carmen Gloria Bresky, se crió un poco en el mundo del arte y su mamá es bailarina. ¿Por qué quisiste ser psiquiatra? ¿Qué pasó? Igual es una vuelta larga, en el ¿Ya? fondo como que también en mi familia siempre estuve y vivía como la parte artística, como por Carmen Gloria, y la parte médica, como que hay otra familia, o sea, como otros miembros de la familia que también se han dedicado a esa área. De hecho, ¿Tu tío? Claro, mi tío es doctor, y también generaciones atrás hay psiquiatras, o sea, hay una fundación, de hecho, que se llama Fundación Bresky, Ah, no te puedo creer. que era de mi bisabuelo, que era psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, esa rama de la familia, o sea, como ese interés estuvo metido en alguna parte. Ah, Y bueno, a mí siempre me llamó la atención la medicina, como pidiendo libros de anatomía así desde muy chico, como bien nerd. Pero entrando en el mundo de la medicina me fui dando cuenta que como la psiquiatría me permitía combinar una parte un poco más humanista también, que Claro. era algo más reflexivo, quizás con la psicología, la filosofía, y ahí me fui encantando con eso. Obviamente en la carrera uno se da hartas vueltas antes como de elegir una especialidad, pero salí y dije como definitivamente esto es lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. tú entraste a medicina sin saber que te ibas a especializar en psiquiatría. Claro. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la psiquiatría, que te interesó? Pasa con la psiquiatría que hay un contacto muy humano, o sea, como toda la medicina tiene esto de relacionarse con un otro, como de velar por el cuidado de otra persona, pero hay un contacto que es muy tú a tú en la psiquiatría. Hay un conocimiento detrás de la biografía de las personas, como de las dolencias de las personas, y entrar en eso, en el mundo de cada paciente, en el mundo de su familia, de su entorno, como en el rubro social, su biografía, me parecía como muy interesante porque sentía que humanizaba la medicina y me daba también herramientas como para poder hacer ese abordaje. Claro. Y para la gente que nos está escuchando, ¿qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo? Ya, esta es una pregunta Al callo, muy de una. clásica, muy Sí, clásica, sí. claro. Típicamente como que se ha descrito que es como el psicólogo el que hace psicoterapia y el psiquiatra como el que receta medicamentos. Claro. Igual el límite está súper difuso. Hay psiquiatras que se dedican al psicoanálisis, que hacen psicoterapia. Obviamente el psiquiatra, a diferencia del psicólogo, como es médico, tiene la como potestad, por decirlo así, de indicar medicamentos o de indicar tratamientos. Hay algo más administrativo en esa vía, como desde el rol que cumple por lo que está autorizado a hacer Claro. sanitariamente, pero muchas veces como que el trabajo multidisciplinario o interdisciplinario es el que como que se vuelve fundamental. O sea, trabajan codo a codo psicólogo y psiquiatra muchas veces con los pacientes. ¿Y un psiquiatra puede cumplir el rol de un psicólogo? Depende si tiene la formación necesaria para hacerlo. O sea, nosotros igual en la especialidad tenemos ramos de psicoterapia. No es que podamos así hacer una psicoterapia, pero sí muchos de los colegas como que incluimos como alguna lectura psicoterapéutica, como también no es como, ya, estás un poco deprimido, entonces te voy a dejar un medicamento, como que por algo las consultas de psiquiatras también duran más que las consultas de otras especialidades de la medicina, como... Sí, pero uno tiene como el concepto del psiquiatra antiguo. Yo alguna vez fui que eran 10 minutos, te miraba y te recetaba la receta, como antiguamente. Yo sé que han cambiado y hay una variedad enorme de psiquiatras actualmente que con cosas alternativas y infinidad de cosas. Pero tiene que ver más que nada, yo creo que con la química, ¿no? Hay un tema químico, el cerebro tiene unos químicos que determinan mucho tu funcionamiento y genética, ¿no? O sea, es que eso también es muy relevante en psiquiatría. Hay factores biológicos, sin duda, como de alteraciones químicas que pueden haber, neurotransmisores, inflamación, millones de cosas, pero también hay una parte psicológica y una parte social. Entonces el psiquiatra tiene que entender todo eso como para poder hacer un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento. Si yo solamente me fijo en que no estás durmiendo bien, Claro. y doy un medicamento para como cumplir con esa expectativa que tiene el paciente, pero no exploro qué está pasando ahí, por qué no está durmiendo bien, quizás hay algo que viene detrás que no hemos abordado y
hay algo que quizás está debajo y que el paciente no me quiere contar todavía. Entonces, como toda esa exploración se vuelve muy importante en la psiquiatría. No es solo como nosotros no tratamos enfermedades, tratamos Claro. pacientes, como que tienen historias y que tienen dificultades y que por lo tanto hay que entenderlo en la globalidad. No, y también su historia, pues claro, lo que tú dices, su genética. ¿Y qué diferencia hay entre una patología psiquiátrica o una enfermedad psiquiátrica? Claro, como nosotros hacemos la distinción entre como trastorno, que es algo que finalmente tiene signos y síntomas, o sea, manifestaciones, pero que empieza a formar parte como de la vida de los pacientes, porque es algo que es de largo plazo, es algo que en el fondo como incluso puede tener un rol identitario en el paciente, que no debiese ser así. Como por ejemplo, nosotros tenemos cuidado con las etiquetas diagnósticas también, Claro. como lo que significa, por ejemplo, que armarse en torno a un diagnóstico. Está pasando mucho ahora, por ejemplo, con el trastorno del espectro autista, Claro. que mucha gente como que termina identificándose única y exclusivamente a través de esa vía. Y es como, claro, puede haber algo de eso, pero también eres una persona individual con millones de otras características, no es solamente eso. Y como que se forma como una profecía autocumplida de como, este soy yo y así me voy a desarrollar el resto de mi vida. Por lo tanto, yo en general me tomo un par de sesiones antes de emitir como alguna consideración diagnóstica. Sí, ¿no? Y las etiquetas son súper tóxicas también porque te dejan encasillado para siempre. Y yo creo que también ese es un prejuicio del antiguo psiquiatra, que en el fondo uno iba y quedaba ahí como estigmatizado para siempre. Y en esta cultura, que no hay cultura de salud mental, como que hay como el loquito de la familia. Y también eso tiene un peso enorme y que no te permite sanar, creo yo. Sí, Mi sin humilde duda. opinión. Sí, hay mucho estigma en salud mental. Sí. O sea, efectivamente, hablar de problemas de salud mental, o sea, como abiertamente, sigue siendo un tabú. Todavía creo que cada vez menos, cada vez la gente se está atreviendo más a decir que va al psicólogo, que va al psiquiatra. Antes era algo como Claro. que se mantenía Sí. oculto en el O fondo. sea, hace 20, 30 años atrás. Yo empecé terapia a los 40, con eso te digo todo. Tengo 47 y me cambió la vida. Antes ni se hablaba, o sea, la gente loca, o sea, no, con mucho problema. Oye, quiero saber cómo la mente y el cerebro son diferentes, ¿verdad? El cerebro es como el órgano. Claro, lo que pasa es que el cerebro es lo que nosotros podemos ver en general. Muchas veces, como si nos remontamos como históricamente, hacemos la separación entre la neurología y la psiquiatría Ajá. en torno al tratamiento como del cerebro y la mente. La mente siendo como este constructo más abstracto, por decirlo de alguna Claro. forma. Cada vez como que se han ido mezclando un poco más esas cosas porque sabemos que efectivamente en alteraciones de salud mental hay disfunciones o problemas en el cerebro también, que pueden ser a nivel más microscópico, quizás como claro, porque si tenemos un accidente cerebrovascular, sabemos dónde ir a localizar esa lesión, sabemos que con imágenes lo podemos ver. Con la psiquiatría como que ha quedado un poco atrasada en ese sentido, entonces nunca hemos tenido mucho. Nosotros hacemos poco examen. En general, cuando hacemos exámenes de imágenes o son para investigación o para descartar que no hay algo como orgánico o más desde la vereda de la neurología. Claro. Pero la mente influye en el cerebro, ¿se podría decir? Sí, porque en el fondo se co-construyen, o sea, si no hay cerebro, no podría haber mente. Hay como. La mente vive adentro del cerebro, se podría decir. Si lo posicionamos como desde la ubicación, podríamos decir que sí, eso yo creo que es algo bien histórico. Ahora el concepto de mente es abstracto, pues podríamos discutirlo casi que filosóficamente. ¿Qué es la mente? Claro, es como mente, corazón, cerebro. Claro. Como que hay un trío. Y también yo creo que nosotros somos un sistema completo, ¿no? Como que también finalmente el cerebro responde a tus comportamientos, tus emociones, todo, ¿no? Me parece, ¿o no? Sí, hay una dinámica, o sea, por ejemplo, pensándolo como en la relación entre el cerebro y el intestino, como que Sí. ahora último se ha hablado mucho de eso, como del eje intestino-cerebro, Ah. la conexión de la microbiota con toda la relación con la salud mental, o sea, ahora es un tema que se ha empezado a hablar harto. Sí, y creo ahí que nos vamos a meter ya, que me interesa demasiado, que es en la inflamación, el segundo cerebro, todo eso. Pero quiero también seguir en la introducción, saber por qué tú crees que en Chile hay esta ignorancia. ¿Porque somos un país pobre, tú crees? ¿O porque ha habido mucho prejuicio con el tema de la salud mental? Yo creo que es algo de lo que se ha hablado poco. Yo no estoy seguro. Bueno, quizás hay como países, Alemania, Argentina, que han tenido un desarrollo de la psiquiatría muy potente. Nosotros, por lo demás, igual lo hemos tenido, pero quizás ha sido un poco más atrasado.
habría que ver como sociológicamente si hay alguna característica nuestra como país que haga que nos cueste un poco más hablar de esto. Histórico. Somos más introvertidos que en Chile probablemente también, comparándonos con Argentina como a modo de personalidad global. Claro. Entonces quizás eso hace que nos cueste un poco más hablar. Quizás nosotros tenemos como dificultades más internalizantes, como más hacia adentro. En otras partes haya como cosas que se expresen más hacia afuera, que sean más visibles, entonces se hace más evidente. Claro, hasta el clima puede influir. No sé, el país es tropical, que sea, que sea más contento. Y lo que me llama la atención es que en Chile hay tanta depresión y ansiedad. Cada vez yo estoy más asombrado de la depresión y la ansiedad. ¿Por qué crees tú que se debe eso? Eso, a ver, hay varias cosas que pueden estar influyendo en eso. Puede ser que se estén haciendo más diagnósticos, puede ser que antes se invisibilizaran muchas cosas. Claro. Gente que no consultaba, gente que, como a mí me pasa mucho ahora en la consulta que llego y pregunto por antecedentes familiares y me dicen nada diagnosticado, pero yo estoy seguro de que hay algo hacia atrás, probablemente porque las generaciones mayores no consultaban tanto en psiquiatría o normalizaban muchas cosas. Y también ahora estamos en una sociedad que avanza muy rápido, como con mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, también con requerimientos de que todo es para ayer, con el avance de las cosas, trabajos más demandantes también, y por lo tanto todo eso genera esta sintomatología. Un sistema quizás más rudo, ¿no? No, antiguamente yo tengo una bisabuela española que llegó a Chile y tuvo problemas psiquiátricos y la llevaron a España de vuelta a un convento, pero nunca más habló de ella, era como un secreto. Después de años, que mi mamá tiene un par de problemas, nos confiesa mi abuelo, sabes que no, tu abuela, pero no iban al psiquiátrico, se iban a convento. Uh-huh. Ignorancia, ¿no? Bueno, y todo esto histórico como de muy aportado por el cine y cosas por el estilo de la locura, las posesiones demoníacas, como que esas eran las perspectivas que se veían antes. O sea, en el fondo claro. Había mucha relación entre la religión y como los problemas de salud mental, también obviamente de los tratamientos históricos que se daban, como casi que desde la línea de bordeando la tortura. Claro. Y por lo mismo mucha gente quedó con miedo al psiquiatra. O sea, como que esto es lo que pasa, como si yo entro, por ejemplo... Electroshock, claro. Claro, que ahora es algo que se ha vuelto a ocupar, que en el fondo, pero con todas las precauciones, se hace bajo anestesia, como con protocolos estandarizados y funciona súper bien en algunos pacientes, como en algunos casos determinados. Sí, en trastornos de ánimo funciona súper bien. Obviamente no es algo que se hace de primera línea, es algo que se discute, se conversa y se indica cuando ya hay otras cosas que no han funcionado, pero efectivamente en algunos pacientes funciona súper bien porque se tiene esa precaución y ese cuidado. O sea, en el fondo se toma como todas las precauciones para hacer que el tratamiento tenga la menor cantidad de riesgos posible. No, sí. Y también creo que muchas veces las enfermedades mentales, a mí me pasa con la gente joven, como que en esta etiqueta, por ejemplo, depresión. Oye, yo soy depresivo, y en el fondo se quedan en el trauma, como que se quedan en eso, como que les acomoda esa situación de ser depresivo y se quedan como en un victimismo. Dentro de la inmadurez, después más grande van cachando, pero en esa ignorancia, seguimos hablando en la ignorancia, pero creo que cómo uno puede hacerse cargo también de todo esto. ¿Qué cosas hay que tomar para salir de la depresión, por ejemplo? O de la ansiedad. La ansiedad, yo lo que he descubierto es que es un miedo. Es puro miedo que uno tiene adentro. ¿Y cómo tú podés salir de la depresión? Es que hay algo que es súper importante, porque en el fondo, como que ese decir yo soy depresivo, claro, genera una narrativa súper particular, porque en el fondo es súper distinto decir soy depresivo a tengo una depresión, como que entendiendo que hay un continuo de todo, pero externaliza un poco la situación, lo pone como una modalidad de una enfermedad que puede requerir algún tipo de tratamiento particular. Y ahí habría que ver si hay que hacer una indicación desde lo psicoterapéutico, como psicología, si requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, entender si hay algún factor del ambiente que esté perpetuando esto, entender si hay algún factor de la propia personalidad de una persona que esté modificando esas condiciones o situaciones. Hay factores biológicos, las estaciones del año, la exposición a luz, incluso exámenes de sangre alterados que en el fondo son reflejo de patologías o enfermedades del cuerpo que pudiesen estar reflejándose como síntomas de la depresión. Entonces hay muchísimas cosas, por eso siempre es importante frente a esa duda consultar y como ir viendo cómo se va desarrollando el trabajo para poder ayudar a esa persona. Bueno, en el mundo como de las energías, la depresión son grandes maestras, son como aprendizajes. ¿Qué tengo que aprender?
presenta esto para aprender. Siento que muchas veces en la medicina, yo soy un poco crítico también conectado a este tema de los medicamentos, como que creen que tomando los medicamentos va a ser la solución, que muchas veces es real, hay gente que no tiene otra opción que medicarse, pero también yo creo que como somos un sistema completo, ahí va la alimentación, los hábitos, ¿qué rol cumplen los hábitos en la salud mental? O sea, son fundamentales y esto está respaldado por la evidencia, como ahora hay una nueva corriente de la medicina que se llama como la medicina del estilo de vida, que habla un poco de esto, cómo complementamos los tratamientos a estilos de vida. Y en ese contexto la actividad física está súper estudiada, por ejemplo, con ciertas recomendaciones incluso. La alimentación, obviamente estas son cosas que se han ido estudiando ahora último, los ácidos grasos como Sí. en el rol de la dieta, El gluten. determinadas vitaminas como desde la inflamación. Entonces, y claro, ahora también se habla harto como del zinc, el magnesio, como los micronutrientes y como los roles que pudiesen tener. Todavía es algo que estamos estudiando, no podemos respaldarlo como, así como con evidencia contundente. Recién ahora se está estudiando. Probablemente hartos estudios hacia atrás, pero nada así como sólido, grande, como grandes series de pacientes, como para que podamos decir con respaldo como sí, definitivamente esto funciona en... Porque claro, ¿qué estamos tratando de ver también? Como el magnesio, por ejemplo, sirve... ¿Para qué exactamente? Yo Claro. lo tomo con qué objetivo, como más allá de mantener que una dieta balanceada, que pudiese ahí obtener todos los nutrientes que yo necesito, como estas suplementaciones. Entonces, como los estudios de investigación tienen que ser tan minuciosos y es como que ven algo en particular, por ejemplo, relación entre magnesio y sueño o entre magnesio y suicidalidad. Entonces, por eso recolectar una gran cantidad de pacientes como para poder hacer un estudio de buena calidad siempre es difícil. Por eso nosotros como que nos demoramos o siempre tratamos de como respaldar nuestras decisiones en la evidencia científica. Por supuesto, y no, pero creo que también muchas veces, claro, ya, por ejemplo, eres joven, tenía una depresión y así un cambio de vida. Por ejemplo, no sé, un chico que se droga. Pucha, deje de drogarse, se mete a hacer deporte, cambia la alimentación, empieza a tomar más agua y mágicamente se empieza a mejorar, pues también, ¿o no? Además de medicamentos, pero creo que todo es un complemento, ¿no? Sí, todo un complemento y todo eso aporta muchísimo. Pero también es importante entender que a veces como que hay cuadros en que uno dice como ya, pero échale para adelante. Y con eso no siempre es suficiente. po. Como que hay algo muchas veces que puede ser biológico o psicológico que va más allá de la fuerza de voluntad. Sin embargo, nosotros hacemos esa recomendación a nuestros pacientes. Actividad física. O sea, yo, claro, siempre como que es difícil partir con la motivación porque Claro. es como, estoy deprimido, no me levanto en la mañana. ¿Cómo quieres que vaya a hacer actividad física? Pero como ir conciliando de a poco, ir incorporándolo. Caminar, por ejemplo, ir a caminar una hora ya Eso. te da un poquito de felicidad. Exactamente. Genera ahí endorfina, un poquito... Sí, pero aparte que yo creo que también esta sociedad actual estamos muy limitados, bueno, en Chile sobre todo por los malos hábitos, porque acá en Chile no es una sociedad que se potencia el deporte ni la buena alimentación, pero también con el tema de los celulares, esta cosa del placer inmediato como que también nos ha desgastado mucho la capacidad del placer, un poco, ¿no? Y como en el estar presente también, Sí. como que eso es muy complejo. Como yo estoy, claro, nos aporta muchos beneficios estar conectado, tener información inmediata, poder resolver dudas, como todo esto de la inteligencia artificial nos abre muchas ventanas, pero también son muchas ventanas a las que tenemos que prepararnos para poder ingresar, porque efectivamente si yo no puedo estar conectado en el presente, hay como algunas teorías de que hablan que la depresión, o sea, como postulado en el fondo que la depresión es como vivir en el pasado y la ansiedad es como vivir en el futuro, Claro. más o menos. Entonces, si nosotros estamos constantemente viviendo en una realidad paralela que pudiese ser como este mundo virtual, es difícil también como retomar esto, como las conversaciones tú Sí. a tú, como uno como que pierde esa capacidad. O sea, uno va a comidas ahora y está la gente como conversando por el celular. ¿Cómo se llama lo que uno genera cuando está con el celular, ese placer inmediato? Como tú dices, así como esta liberación de dopamina. Sí, en el fondo. dopamina. Yo creo que la dopamina actualmente nos ha fregado un poco porque ya la gente no tiene mucho contacto ni placer con las cosas simples. Se ha perdido, es la inmediatez. La dopamina te hace inmediatez y yo creo que por eso las generaciones jóvenes también tienen un poco más problemas. Yo creo que además que están diagnosticados, pero más propenso a la depresión, ¿o no?
Puede ser, y también como que todos estos cambios sociológicos que Claro. hablábamos un poco, yo creo que todo eso influye también. Influye mucho en nuestra psiquiatría. Bueno, y otro tema que es demasiado importante son las drogas. Que estamos ahora, el último podcast invité a Patricio Noguera que nos contaba y claro, es tan normalizado que están las drogas para las generaciones más jóvenes. ¿Qué daño genera en el cerebro las drogas químicas? Sí, pues ahí en el fondo, bueno, hay mucho de las predisposiciones en torno a cerebros que pueden ser más frágiles quizás y que pueden terminar en cuadros graves, como nosotros minimizamos quizás a Claro. veces lo que significa un consumo de una droga. Hay sustancias que aparentemente pueden ser normalizadas como que no generan dependencia, pero Electasis. claro, como drogas ahora que se han empezado a usar como la ketamina, por ejemplo. Pero sin embargo no sabemos qué efecto pueden tener en el cerebro, como hay estudios con ketamina desde la psiquiatría por otras funciones, pero es en dosis específicas, no en un consumo recreativo, y bajo ciertos protocolos determinados con indicaciones específicas, y eso se ha extrapolado un poco, lo mismo que el consumo de hongos o la psilocibina, pero también todo queda como en indicaciones específicas. Entonces las fragilidades como de la mente no las podemos ver, se pueden producir cuadros psicóticos en torno a, Claro. a estos consumos, reacciones graves. Y las neuronas se mueren, ¿no? Se van deteriorando más rápido, tienen menos duración, o sea, tienes propenso a un Alzheimer a los 50, 60 años. Yo sé de un psiquiatra que, por ejemplo, hizo un tratamiento él mismo con su auto, un cliente mío, se inyectaba ketamina para salir 2 semanas de la depresión y salió la depresión, ¿cacho? Pero desde con un uso distinto, acotado, no todos los fines de semana. Porque ahora los cabros jóvenes yo veo que hay una poca conciencia del tema de las drogas. No sé si tú que eres joven, ¿tú lo ves con tus pares? Como... Sí, hay una minimización del riesgo, absolutamente. ¿Y qué daño te puede provocar, por ejemplo, tomar una vez al mes éxtasis en una fiesta electrónica, 2 pastillas? O sea, yo no sé si el riesgo es sumatorio y es igual para todas las personas, pero convengamos que se ha descrito como esto del bajón serotoninérgico en el fondo del día siguiente, que es como esta tristeza absoluta después de esos consumos de sustancias, que pudiese generar hasta una ideación suicida en una Claro. persona. Entonces, sí, no es como... Y la generación de... Y que generas dopamina, pues, de una forma artificial, entonces pues el bajón, y después no encontráis placer con nada. El equilibrio. Bueno, eso es un poco lo que se describe con el consumo de sustancias o la adicción en general, que es lo que nosotros llamamos como la tolerancia, por un lado, que es esta necesidad de ir aumentando las dosis del consumo para alcanzar los mismos efectos que se tenían antes. Claro, es igual que un medicamento. Finalmente tomáis una, no sé, sopiclona. Al principio te pega, después ya no te pega, tomáis 2, después 3, 4. Yo creo que es así el cuerpo, como que es acumulativo, ¿no? Y Todas eso- las drogas. Eso también es importante. Todos los fármacos Z, la sopiclona, solpidem, Clonazepam también. todo eso, fuera de una indicación médica, también tienen riesgos de consumo de sustancias. O sea, nosotros hemos tenido pacientes con con consumo de 30 sopiclonas y Me efectivamente estás eso jodiendo. es un problema, como que hay que abordar como desde la vereda de las adicciones en Sí. el fondo. ¿Y por qué los humanos tenemos adicciones? ¿Somos la especie humana con adicciones tan presentes? Yo creo, a ver, aquí en las adicciones importantes que se tiene que cumplir una triada, que en el fondo la triada es la persona, el contexto y la sustancia. Tiene que haber Claro. una sustancia que pueda generar adicciones. Ay, yo no he explorado como si o sea, en los modelos animales sabemos que se generan adicciones. Lo que pasa es que yo no sé si los animales en la naturaleza tienen acceso como a esta sustancia Claro. y la buscan con ese fin. Pero por otro lado, tiene que ser una persona con quizás algún nivel de vulnerabilidades, o eso le da más predisposición, Claro. y un contexto que genere que se termine dando la adicción. O sea, como se podría decir un trauma, una herida, por ejemplo, gente que fue abusada, gente que fue rechazada de niño, como que es más propenso quizá a estos espacios de evasión. Pudiese ser un factor de riesgo, claro. Porque hay distintos tipos de adicciones. Están las drogas, pero también está la adicción a la comida, la adicción al sexo, la adicción al dinero, la adicción al poder. La base de la adicción, yo leo mucho, es querer más. Es cuando tú quieres más de lo que sea. ¿Por qué tenemos esa insatisfacción? ¿Se relaciona mucho a las heridas?
Podría tener que ver, hay distintos factores, hay mucha predisposición genética también. A veces nosotros Papás alcohólicos. vemos líneas como que no sabemos si es desde como lo psicológico, en el fondo como un padre con problemas con el alcohol y se refleja esa imagen en el hijo también que puede generar esto mismo, pero también hay una genética involucrada en eso. Y la gente que era fumadora, por ejemplo, eso también hay un gen de adicción, ¿eso también se puede heredar? Sí, el hábito tabáquico puede tener como esa Y misma que línea de los hijos operación. son buenos, no sé, para la cocaína, por ejemplo. Sí, ¿no? pudiesen ser. Como al final la sustancia por sí misma es como la punta del iceberg, como que viene a Claro. cumplir a veces en algunas personas en particular como una especie de búsqueda de un rol curativo, como por ejemplo ser un evasor de algún tipo de dificultad en el manejo emocional. Claro. Entonces, Timidez. claro, no es solo el problema con el consumo en sí mismo de sustancias, sino que también, como conversamos antes, la exploración de lo que viene detrás de todo Sí. eso. Y eso generalmente se lo profundizan los psicólogos, se podría decir, en ese trauma como del pasado. Nosotros trabajamos en conjunto siempre, y hay que ir viendo ahí como la magnitud del problema para ver qué tan potente tiene que ser la intervención, yendo desde como atenciones ambulatorias hasta ya efectivamente requerimientos de internación en algunos casos. Sí, po. ¿Y cómo se puede salir de una adicción? Porque yo, por ejemplo, con este chico Noguera estuvo 2 veces internado, o yo también conozco gente que dice a los 25 años ya se acabó, sabes que ya no quiero más, dejan el copete, se ponen a hacer running y salen de la adicción. ¿Cómo a los que nos están escuchando, cómo se puede salir de una adicción? ¿Cuáles son tus recomendaciones como psiquiatra? Nosotros con lo que más trabajamos en las adicciones es con la motivación. Nosotros motivamos a los pacientes. No es suficiente siempre, hay veces que hay que ver qué factores están detrás de la situación porque si no se perpetúan los ciclos, pero hay que entender también que la adicción tiene un componente de aprendizaje, o sea, en el fondo uno aprende la conducta del consumo asociado a otros factores. Por ejemplo, no sé, una persona que consume el día viernes, siempre, entonces en su cerebro queda como impregnado el día viernes como un día peligroso del consumo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el 18 de septiembre o las fiestas, como lo merezco. Es un poco el trabajo de ir como entendiendo cuáles son los factores que están asociados al consumo, como vinculados y también que hay desde lo propio, como lo interno, como yo consumo cuando tengo pena o yo consumo cuando tengo alegría. Entonces, cómo ir deshaciendo ese enlace de aprendizaje como para poder ir abordando. Pero para que eso suceda, una persona tiene que estar motivada realmente como en el abordar lo complejo que puede ser también un proceso de tratamiento de problemas de adicciones. La motivación también puede ser un propósito, pues se puede relacionar con un propósito. Al tú tener un propósito, tú te motivas por algo. Por ejemplo, no sé, terminar tu carrera. Exacto. Si tú te drogas, no lo vas a poder hacer. Entonces, ¿cómo tener claro el propósito? Uno ahí también juega un poco con un balance decisional, como el consumo. ¿Me ha traído algún beneficio, que puede ser solamente el placer inmediato del consumo de sustancia, pero qué costos ha tenido el consumo para mí? Y esa comprensión y ese análisis también da factores como de un motor para avanzar. Es como, ya, esto me aporta en términos de que me da placer inmediato, pero todos estos costos ha tenido en términos a mis relaciones sociales, a mis relaciones laborales. La familia, el dinero. Oye, ¿y por qué la mente tiene esta una cosa media traicionera? Como por ejemplo, vas en la semana, estás perfecto todo, pero llega el fin de semana y dices, hoy me quiero tomar un copete, me lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué la mente te tira hacia ese lado? ¿Por qué? Es como que te autosaboteáis, ¿no? Un poco. Sí, es que yo lo veo con el copete, imagino una persona, no sé, un cocainómano, debe ser también la misma sensación, po. Es que funciona eso, un poco como con las claves ambientales. Bueno, hay algo cultural también, como que puede funcionar también con la comida o con otras cosas, que esto como de merecerse las cosas. Y como yo lo veo desde la vereda alimentaria, como en el fondo, como sí, hoy día me fue bien en esta entrevista, me merezco como comerme un chocolate, y uno a veces no se merece, solo come la comida porque puede tener algo de rico, porque puede tener algo de placentero en lo social, y como en ese punto en particular no hay que darle como tanta atribución. En el caso de la sustancia opera de esta otra forma, digamos que es como que hay una clave ambiental que lleva al consumo. Fin de semana, consumo. ¿Sí? Fiesta, consumo. Claro. Una cita, consumo. Exacto. Y el alcohol. Yo creo que el alcohol es una de las drogas más fuertes que hay. O sea, para mí y es súper adictiva y como es socialmente aceptada. Y es la puerta, yo siento, de todo lo demás. Porque si yo tengo amigos, no toman, no se drogan, por ejemplo. O no tienen sexo con cualquiera. Como que tomáis pésimas decisiones con el alcohol. Y por eso en general uno cuando aborda los tratamientos de adicciones trata de hacer como o sea, como
hacer abstinencia de todas las sustancias, porque también en este mismo aprendizaje, por ejemplo, las personas que consumen cocaína muchas veces saben que si consumen alcohol van a consumir cocaína. Claro. Entonces, pese a que el problema en ellos en particular es la cocaína, si consumen alcohol van a llevar a eso otro. Entonces, por eso tratamos de, como en este tipo de tratamientos, dejar abstinencia completa de sustancias. Y otro punto importante aparte es el entorno con que tú te rodeas. Hablaba mucho Patricio que era lamentable, pero que él ya como que, si los chicos que se drogan, como que lamentablemente no tenía que verlos, po. Como Sí. que repercute mucho tu medio en que tú te mueves, ¿no? Efectivamente, nosotros como que mucho del énfasis en los tratamientos es identificar si hay dificultades en el contexto y si ese contexto perpetúa el consumo. Y muchas veces hay que cambiar lugares. O sea, yo a pacientes he tenido que darle indicaciones de que tienen que cambiar el trabajo porque el trabajo termina siendo como un factor de riesgo para el consumo. Wow. Entre los compañeros, Sí, el po. tipo de trabajo, la modalidad, a veces los horarios de turno también hacen difícil esa situación. Bueno, en el arte, en los actores, los médicos, sí, po. Y ¿cuál es un adicto crónico? Que ya no se puede salir. ¿Cuántos años de consumo tú tienes que tener para ser un adicto crónico? Es que en general hay que pensar que la adicción es como una enfermedad cerebral que es crónica y recurrente. Por lo tanto, una adicción puede estar controlada, pero no quiere decir que no haya una predisposición como a una recaída en la adicción. O sea, Claro. no puede decir como, Me mejoré. claro, ya no tengo una adicción. Claro. Puede no estar como activa en ese momento, pero sí es importante que siempre hay que tomar resguardos respecto de eso, ¿sí? Una persona que ha tenido abstinencia durante mucho tiempo, si no hay un seguimiento en su tratamiento y no se toman las precauciones correspondientes, puede efectivamente recaer o volver al consumo. Entonces, eso también es importante tenerlo presente. Y las neuronas supuestamente se mueren con las drogas y el copete. ¿Y se recuperan las neuronas después si tú cambias, te rehabilitas, tienes una vida sana, haces deporte, comes sano? ¿Se pueden volver a recuperar la neurona? O sea que yo creo que es importante aquí como las conexiones que se establezcan entre las neuronas. Muchas de ellas como se alteran, digamos, en los patrones de consumo, y con el cese del consumo y los nuevos hábitos, tipo, sabemos que la actividad física promueve como factores de crecimiento, de desarrollo cerebral. La oxigenación, el corazón irriga la sangre, se limpia, todo eso, ¿no? Entonces, en esa misma línea, claro, hay posibilidad de cambio en conexiones de aprendizaje y de un sinfín de cosas. Y ahora he leído mucho sobre el tema de la fuerza, ¿viste? Que estoy haciendo CrossFit, como todos los beneficios que hacen a nivel cerebral el trabajo de fuerza, que antes estaba súper enfocado solamente en los hombres y las mujeres no hacían, pero ahora se están entrando mucho y es increíble. Pues finalmente oxígeno en el cerebro, qué importante poder respirar bien, ¿o no? Y también tener un cuerpo habilitado como para poder desarrollarse, o sea, independiente como de la conexión con la mente, también como uno dice como entrenamiento de fuerza. Claro, antes era muy tabú como el entrenamiento de fuerza para hombre, las mujeres. nada más, claro. Claro, pero ahora todas las capacidades físicas que puede entregar ese entrenamiento de fuerza, prevención de lesiones, como en adultos mayores, como antes uno pensaba, claro, hombres entre 20 y 30 años, esos son los que tienen que entrenar y es como un... Y nada más. Y claro. Oye, no, pero importante eso, el medio en que uno se mueve, para los cabros que nos están escuchando ahora y que en el fondo se dan cuenta que, pucha, todos los fines de semana tienen una fiesta y se drogan. Quizás parar un poco y cambiar tu medio, rodearte de gente que quizás los panoramas sean ir a subir un cerro, que puede ser al principio medio fome, pero después lo vaya encontrando el placer a eso. La naturaleza creo que también te sana mucho el cerebro, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer una pausa y como esto que conversamos, entender los costos que puede estar teniendo el consumo, porque podemos estarlo minimizando, pero si paramos un rato y decimos como ya, ¿en qué estoy? Como que, ¿qué costos ha tenido esto realmente para mí? Puedo llegar a respuestas que quizás me terminen preocupando, y como que incentivar esto, la motivación del cambio de hábitos también puede ser importante. La conexión con la naturaleza efectivamente es algo que también nos ayuda. Sí, harto. te saca mucho la ansiedad. Y otro tema para terminar del tema de las drogas, la marihuana, que también es una marihuana como que se ve como que no es droga, que no hace daños de ningún tipo. Yo creo que hay un daño cognitivo, obviamente. Yo consumo marihuana de vez en cuando y ahora mucho menos, que estoy más viejo, pero he sentido que daños a nivel cognitivo, reales. Quiero saber tu opinión frente a la marihuana. Sí, la marihuana es un tema bien polémico porque Sí. hay estudios de todo, como de que ayuda contra la ansiedad, otros de que no. Efectivamente, nosotros sabemos en el respaldo de la evidencia que la marihuana sí es una sustancia con consecuencias para la salud física y mental, digamos, que en pacientes con predisposición efectivamente puede contribuir al desarrollo de enfermedades de salud mental, y que también como esta sensación
como un poco inmediata de alivio de la angustia que pueden referir algunas personas, no es tan así, porque al final un poco esto opera con que la gente se siente más ansiosa con el consumo. O sea, cuando tienen el consumo baja la ansiedad, pero el Claro. problema es que ¿qué pasa cuando después dejan de tener la sustancia? Sube la ansiedad, entonces como que eso es lo que se Y hay gente perpetúa. que le pasa al revés, que se pone súper ansiosa y no se siente cómoda. Pero yo he leído que también hay una edad que es muy determinante, por ejemplo, entre los 13 y los 16 años, que todavía no están formadas tus neuronas, que en el fondo si fumáis marihuana es súper tóxico. Yo ampliaría incluso como hasta los 21 años, como en el fondo 21 estamos años. en todo el desarrollo de la corteza prefrontal, que es lo que permite como la toma de decisiones, y un periodo muy crítico también como porque se están reestructurando las conexiones neuronales en ese momento. Claro. Pero bueno, quería saber, ¿no se recuperan las neuronas entonces, pues, básicamente? Investigaciones entre Ese es medio. como un gran Claro, tema, ¿no? Porque sí, hay gente que dice que sí y otros que no. claro. Ya, y vamos ahora al tema de la alimentación. Quiero saber también en esta sociedad, aparte de las drogas, del estrés, de todo, la alimentación juega un rol fundamental. Y eso sí que hay una ignorancia enorme en este país, sobre todo, sobre la alimentación sana. ¿Qué se ha descubierto entre el estómago o la guata, o no sé cómo llamarlo, y el cerebro? ¿Qué unión hay ahí? Claro, en el fondo todo el intestino está rodeado por neuronas, como que era algo que nosotros No te puedo creer. no veíamos tanto quizás antes. Claro. Y por lo tanto hay una conexión entre este intestino rodeado por neuronas y el cerebro, una conexión directa que es como bidireccional, o sea, que opera desde el cerebro hacia el intestino, y ahí podríamos pensar, por ejemplo, por qué tantas cosas como desde el estrés se manifiestan en la guata, como Claro. estoy nervioso, me duele la Sí, po. guata, tiene que ver con Cuando eso. uno va a actuar, ¿cachado? El día del estreno, Claro. te va a ir por el baño. Sí. Y qué loco, porque sí, qué relación tiene. Y es la guata. Y de la misma forma, como todo lo que tiene que ver con el intestino y toda la flora, como la microbiota, Claro. y ahí también, claro, pues uno habla de los nutrientes, cómo ciertos nutrientes potencian la microbiota, y eso tiene efectivamente repercusiones en sustancias que se liberan, que llegan al cerebro, que modifican ciertas señales y también contribuyen como a la estabilidad de la salud mental. El cerebro tiene aguas, po, tiene líquidos, ¿no? Y esos líquidos, ¿de dónde vienen? De todo el cuerpo, po. Claro. Entonces pasan por todos lados, como la sangre. Lo que quería saber, y la microbiota que está tan de moda ahora, weón, que se toman, hay gente que compra microbiota en farmacia, ¿eso funciona? Sí, hay ciertas cepas determinadas, digamos, para el funcionamiento. Hay que entender que, claro, nosotros somos bacterias en un gran porcentaje. Somos bacterias. O sea, si tuviéramos que, figurativamente, Sí. pero estamos rodeados de bacterias en la piel, en nuestro intestino, entonces, por lo tanto, un gran porcentaje nuestro son bacterias, y la forma en que esas bacterias conviven con nosotros determina muchas cosas al final. ¿Tú recomiendas que uno se compre microbiota en general para el Yo- ánimo, para la salud? Sí, yo creo que habría que consultar igual, como ver la necesidad caso a caso y como ver si sea una indicación puntual. ¿Cachai? Que yo soy celíaco, era celíaco. Entre comillas, soy, porque el celíaco es para siempre. Pero lo relaciono mucho a una infancia triste. ¿Cachai? Mi mamá como que siempre yo era como el especial, ¿cachai? Muy regalón de mi mamá. Mi papá obviamente un tipo machista y como sentí un poco siempre como de rechazo a su lado. Y yo me asumí como celíaco. Y loco, y después ya a los 9 años como que acá en Chile no se diagnosticaba el ser celíaco en mi época. Entonces como eso determinó mucho mi forma de ser también. Como finalmente el estómago es otro cerebro. ¿Y cómo podemos...? Y la alimentación debe ser lo mismo. Si tú te comís no sé, pues, unos Chester, imagínate el daño que te está haciendo también al cerebro, ¿no? Un poco. Claro, sí, pues ahí también, bueno, los ultraprocesados también son un tema, porque hay una combinación súper compleja, como que la naturaleza no se encuentra, que es como una grasa más una sal más un azúcar. Sodio. Entonces toda esa combinación, lo mismo de la dopamina, genera una elevación de la dopamina, y como que puede tener esta consecuencia de, como claro, uno se come una de esas cosas y quiere más, como por lo mismo, quizás ya puede ni siquiera tener hambre, pero como que generan esta sensación como de necesitarlo, como... Claro. Con la Coca-Cola, que también te provoca una adicción, finalmente. Te tomáis una media Coca-Cola Light, después escribís un media, después una entera, y es súper tóxico, po. ¿Y cómo podemos, claro, tener esta conciencia de nuestro cuerpo como un ser, como un sistema total?
Y eso tú decís que también tiene que ver con el propósito, con las ganas de... Yo, por ejemplo, ahora a mi edad, yo manejo mucho el poder mental, entonces como que las mañanas yo digo mis mantras, mis propósitos, yo soy salud, yo soy defensas, ¿cachai? Y me ha ido funcionando poco a poco, pero tomando poco a poco conciencia y también asumiendo mis debilidades, como de repente tú no las podías hacer todas. Sí, yo creo que es súper importante ahí entender cuáles son las necesidades de cada persona y cómo ir trabajando en torno a esas necesidades en particular. Yo te veo a ti y yo te admiro porque tú eres un tipo que es coreógrafo, baila, es doctor, es sano, te cuida. ¿De repente te las podís todas? Bueno, es difícil a veces, como que uno tiene que hacer malabarismo con el tiempo, con la agenda, a veces es Y eres como... joven además. Entonces, como tus relaciones de amigos, tú a mí me pareces como un ejemplo un poco, porque yo sé que no tuviste una infancia fácil y aún así eres un hombre tremendamente fuerte, ¿cachai? Como la superaste todo. Y eso con, bueno, tu familia, obviamente, pero ¿te las podís todas? No siempre, eso hacía como yo reflexionaba hace un rato como la similitud como entre el teatro y la psiquiatría en particular. A veces como esta sensación de que si hay un problema, el actor igual tiene que salir, dar la función, que no se note el problema para atrás. En la psiquiatría pasa lo mismo, o sea, uno piensa como un psiquiatra no tiene problemas, sabe cómo funciona la vida y tiene resueltas las cosas, y a veces nosotros también tenemos días malos, como de recibir quizás malas noticias, y tenemos que hacer un poco... como omisión de esa situación, también, permitirlo en los espacios, pero claro, llego a la consulta y tengo que estar en pos de mis pacientes, como volver a estar bien, un poco esta fantasía como de la máscara. Sí, po. No, y finalmente la vida es como el teatro, si somos todos unos personajes, pero hoy en tu foro interno, de repente como psiquiatra y aparte nutriólogo y deportista, pucha, de repente, no sé, permitirte también tu lado oscuro, ¿cachai? Sí, Es decir, puta, me como el helado, me tomo una piscola, me tomo la piscola, y, y no debe ser fácil para ti, po. No, pero yo también como que entiendo cuáles son mis necesidades para poder estar bien. Conoces tu lado oscuro, se podría decir. Sé que tengo que hacer deportes. Como yo entreno 3 veces a la semana siempre, porque sé que eso como que me vuelve a centrar. Y ahí Yo como 6. 6 veces a la semana. Sí, 5, Harto, 6, sí. ¿no? Buenísimo. Para mí es necesario. No, Si no me vuelvo loco. Ahí sí que yo no lo puedo compatibilizar No. con la agenda, pero 3 veces sagrado. Ahí tengo a mi entrenador en TR Code y que me tiene así firme. Y también bailas, po, ¿no? Bailo todo. Pero, o sea, entrenas, bailas, además. No puedo hacerlo todo al mismo tiempo. Ya. Tengo periodos de como más firme el entrenamiento, otros periodos en que tomo más clases. Y como tener conciencia del lado oscuro, se podría decir, de tus debilidades y permitírtelo también, ¿no? Bueno, y por eso mismo yo también hago teatro. terapia hace mucho tiempo, como que es parte importante también como desde el ejercicio profesional en la psiquiatría, poder estar analizándose como qué me pasa a mí con los pacientes, qué me pasa a mí conmigo mismo y cómo puedo ir trabajando mis propias dificultades personales para que eso no se transmita como en mi atención a los pacientes. No, y tú también eres un médico atípico, se podría decir, porque también tienes tu lado artístico muy desarrollado y también eres bien crítico con los médicos. Yo, como lo poco que hemos hablado, yo le he cortado el pelo harto tiempo y siempre hablamos, eres como bien crítico, como que no te sientes parte de este como semidios de los médicos. Tú también eres crítico de repente de porque los psiquiatras de repente son como que no ven mucho, ¿cachai? Están en un verso en una nube. Tú no, pues tú estás conectado con tu emocionalidad, ¿no? La fragilidad aquí importante, creo yo, ¿no? Sí, yo creo que eso también como que se complementa con la línea así como de lo que trae la Yoya, como desde lo teatral. En el fondo yo también mucho opté por la psiquiatría porque tenía un desarrollo desde lo creativo. Hay muchas cosas que no están escritas en psiquiatría, no hay un manual de esto se hace así, y a veces uno tiene que darse como una vuelta y pensar un poco más. Eso pasa en la medicina en general, pero en la psiquiatría tiene como otra connotación, como ya, este caso con todas estas características, ¿cómo lo trabajo? ¿Desde dónde lo abordo? Como, ¿cuál es la mejor forma de tratamiento? Por supuesto, en teatro en la Chile existe un ramo que se llama psicología aplicada, que todos los personajes finalmente son una radiografía psicológica de todo el mundo. Y nada, pues la psiquiatría es finalmente no, creo que también lo que quería abordar otro tema es el tema de la inflamación, que me estoy como pegado con eso, para no irnos de ese tema, de ahí nos vamos a ir al tema del teatro. Quiero saber qué alimentos tú dices que no hay que consumirlos, que son inflamatorios y te hacen pésimo para el cerebro. Yo creo que ahí es súper importante entender que no hay alimentos como inflamatorios. ¿No? No hay alimentos inflamatorios
en la población general. Hay alimentos que a determinadas personas les pueden generar inflamación. Obviamente van a decir como, pero yo me hincho, así como esto. Eso es algo diferente. Hay una producción de gases, la microbiota ahí estará trabajando, pero así como que un alimento en particular genera un cierto tipo de inflamación. El pan, por ejemplo, el gluten, el sodio, el azúcar. Claro, eso en poblaciones específicas sí podría tener algo de eso, pero no en la población general. Así como yo dar ahora la recomendación de que no comamos este alimento porque va a inflamar, no lo podría hacer porque no existe algo Son así. todos distintos. Y positivos, que sean positivos, no sé, las semillas de zapallo, los brócoli, los coles, todo eso también te ayudan. Hay otros que sanan. También creo que, y yo esto es algo que converso mucho con mis pacientes, como no hay que dar la atribución de alimentos saludables y no saludables, porque eso es imposible. Un alimento es un alimento, como puede ser un alimento que yo puedo usar ocasionalmente o puede ser un alimento que yo ocupe todos los días, claro, digamos, por sus cualidades nutricionales. Pero, por ejemplo, decir que el chocolate no es un alimento saludable, no sé si estoy tan de acuerdo con eso, porque puede aportar otras aristas de salud. Puede, por ejemplo, tener un componente social. Podemos nosotros ahora estar comiendo un chocolate y que eso tenga una connotación positiva porque lo estamos compartiendo, estamos pasando un buen momento en torno al chocolate. Claro. Y capaz no voy a comer chocolate todos los días porque nutricionalmente no puedo sobrevivir con eso, pero sí es un alimento que deja de tener esto como de ser un alimento bueno, un alimento humano, porque también quedamos con eso en la cabeza, como de este alimento está prohibido y este está permitido. Yo siento que el pan es tóxico y en Chile comemos mucho pan. Se reemplazan comidas con pan y el pan es, no sé, creo que es cosa de los cuerpos de la gente. El pan no reemplaza una comida, ¿no? Claro, sí, a veces como pensamos en pautas nutricionales, comer solo pan no es un alimento tan completo porque faltan otros grupos de macronutrientes y de micronutrientes, pero también hay algo cultural en el pan y a veces como que uno come pan porque es rico en algunas ocasiones, quizás como no tener pan en las 4 comidas. Antes era muy típico esto como que quizás de comer pan con el almuerzo, para empujar la comida. Claro. Pero es típico en las familias chilenas se toma té, no se come comida en la noche. Claro. No es recomendable, yo creo, ¿no? Ahí habría que ver, como no en mi área tan de expertise como el nutriente, digamos, de las comidas, pero también yo creo que es importante respetar como ese factor cultural que pueda tener como el tomar once. Quizás en una persona que está en alguna búsqueda de tener alguna pauta o algún determinado depende de sus requerimiento, rutinas, si hace claro, deporte, si es bailarín, si es actor, capaz una si persona hace fuerza, o sea, azúcar, finalmente energía. Oye, ¿y las emociones? ¿Qué rol juegan en nuestro cerebro o en nuestra psiquiatría, en nuestro comportamiento, las emociones? Cuando uno no expresa las emociones, cuando uno se queda con las emociones adentro, cuando no sabes cómo expresar. Los hombres en general tenemos como un mandato masculino que es el hombre fuerte, ¿cachai? Que se las puede todas. Y hemos estado acá en este podcast como investigando mucho sobre la emocionalidad masculina. ¿Qué rol cumplen las emociones? ¿Crees tú? O sea, las emociones son fundamentales, son movilizadoras y orquestadoras de millones de procesos en nuestra vida. Y claro, pasa eso. Culturalmente hay una visión de que la figura masculina no puede expresar su mundo emocional porque se ve como débil, como claro, un hombre no puede llorar, o un hombre no puede sentirse triste o sentir... Claro, la rabia es algo que quizás se ha asociado más como con la masculinidad. Se permite. Entonces a veces uno tenía como esta concepción del abuelo como que era muy enojón, como la rabia, y capaz eso estaba manifestando otra cosa. Quizás eso manifestaba como una depresión. Y claro, no lo sabemos porque era la única forma en que él aprendió que podía manifestar su mundo emocional. Sí, es importante igual ahí, pegándolo con el rollo del arte, el arte te permite expresarlo de una forma más inconsciente. Quizás eres más tímido, te cuesta la palabra, entonces puedes dibujar, puedes bailar, puedes cantar y uno queda livianito, ¿no? Como que hace bien. Sí, también hay, o sea, como mucho de eso en la arte terapia en general, como la variante de la danza terapia, como la musicoterapia. ¿A ti te ha ayudado harto el estar siempre relacionado con la danza o el arte? Hay... Bueno, como un dicho como del teatro musical que es lo que no puedes decir con palabras, cántalo, y lo que no puedes decir cantando, báilalo, como en el fondo que tiene que ver con esto, como que hay un poder expresivo en la música y en la danza y en el teatro, en general las artes, muy importante porque hay veces que es muy difícil porque no hemos aprendido cómo hacerlo, a poner en palabras lo que sentimos. Claro. Y obviamente es un trabajo que debiésemos ir haciendo, permitirnos como compartir a veces como el mundo darse emocional. Un momento de hablar
conocernos. Antiguamente, antes que hubiera el teléfono, estas eran las conversaciones que teníamos, estas eran nuestras redes sociales. Iba a la esquina y conversabas con el tipo que te vendía el jamón, no sé, había una relación. Sí. Sí, pero hay veces que a mí me pasaba, por ejemplo, que yo en el teatro, la Chile, me costaba mucho el tema emocional. Por más que no lo hablara, me costaba menos la palabra siempre fue más fácil, pero me costaba al actuar mostrarme mis emociones, me era difícil. Es que muchas veces también ni siquiera tiene que ver con no compartir lo que está pasando. Hay muchas personas que no pueden entender lo que les está pasando, como O permitirse sentir. decodificar como, ya, estoy raro, pero ¿qué estoy sintiendo? ¿Tengo pena? ¿Tengo rabia? ¿Estoy frustrado? Como entender eso ya es un paso que es súper importante, y después como poder compartirlo, como para tomar alguna acción, socializarlo, Pero como el apoyo no sé del si grupo. te pasaba, Tomás, que por ejemplo, como uno tiene ya el ser fuerte, como te tocaba hacer una escena o algo como bien emocional, que tú tienes que emocionar al resto, y para emocionar al resto te tienes que emocionar tú, y te costaba entrar en eso. Sí, pues. Sí. A mí Es duro eso, pero nos pasa harto a los hombres, sobre todo. en las direcciones a veces que es como, técnicamente está impecable, pero como Sí. pasa más allá, como estás con el freno de mano puesto, y Sí. efectivamente es como, claro, la vulnerabilidad que significa como mostrarse como expresando algo, Sí. como es como estar desnudo en el fondo. No, es como que también el perfeccionismo, ¿no? El ser tan perfecto que finalmente es símbolo de una inseguridad. Y yo soy súper perfeccionista, súper. Para mí todo tiene que ser impecable y yo me reflejo un poco en ti. Tú también eres súper Sí, perfeccionista. soy súper perfeccionista. ¿Cómo liberarnos de ese perfeccionismo y de esa Sí. de uno ser autocrítico? Yo me veo, por ejemplo, en las imágenes y nunca me veo bien. No sé si te pasa. Sí, sí, pero yo he tratado de irlo soltando también con el tiempo, como entender que, claro, uno puede tratar de hacer las cosas bien, como en este dicho, como lo bueno es enemigo de lo perfecto, como, Claro. no sea, no es como suficientemente bueno, ya está bien, como, y también, claro, ¿quién es el principal crítico? Porque uno piensa que es como el resto, pero a veces, muchas No. veces, uno mismo termina siendo su principal crítico. Sí, po. Yo que te veo, creo que tú también te autoexigías y te autoexiges mucho, po, claro. Pero bueno, estás en tu trabajo. Yo tenía otros rollos, po, pero tú estás en eso. Pero nada, pues ya se cumplió la hora. Te quiero agradecer enormemente toda la información. ¿Cómo lo pasaste? No, muchas gracias por la Sí, invitación, sí. estuvo muy bueno. Estas son las conversaciones Sí, que hay que tener. porque hay que tener, pues, Recuperar para estos conocerse, espacios. ¿cierto? ¿Y en tu generación cuesta tener estas conversaciones con los cabros de tu edad? Sí, cuesta, pero yo creo que hay que ir de a poco reincorporando estos espacios. ¿Y tus colegas se dan estos tiempos de repente o no? ¿Tú Sí. con amigos psiquiatras, compañeros psiquiatras, se dan tiempo de conversar, de tomarse un café? ¿Sí? Sí, yo creo que es algo importante también. Ya, yo que veo hartos cabros de tu edad, los veo que son pura fiesta, dame, fiesta no sé cuánto, y como que han perdido la capacidad de comunicación. Bueno, los podcasts tienen eso bonito, como que nos logran como profundizar en temas que no lo hacemos ya. Sí. Ya, pues, Tomasín. Ya, Te bueno. quiero, gracias, muchas Igual, gracias. que te vaya bien, gracias.